Por ellos, gracias Tudela. ¡Viva Tudela! ¡Viva Navarra! ¡Viva Santana! Mensaje breve y a tres voces. Así ha sido el inicio de las fiestas de la capital ribera. Con Tudela en alerta naranja por calor y la plaza abarrotada y teñida de blanco y rojo. Nadie quería perderse este momento tan emotivo que a muchos incluso les ha quitado el sueño. Cuando veo por la noche ya la ropa blanca, el pañuelo, la faja preparada, yo lo paso mal. Yo lo reconozco que lo paso mal, duermo poco tirando a nada. Más tranquilas y más emocionadas estaban ellas, las privilegiadas de prender la mecha de las fiestas. Dijimos por supuesto que sí, porque yo creo que honra mucho el que ver toda la gente como responde de Tudela en la Ribera a esta asociación. Entonces... En esta ocasión, Navarra Suma no ha dudado en concederle el honor a la Asociación Española contra el Cáncer. Se lo merecía, llevan más de 20 años trabajando en pro de mitigar esta dura enfermedad, no solo en los pacientes, sino también en familiares y amigos, y creo que era un bonito homenaje hacia su trabajo. Pañuelo rojo al cuello y lazo verde en la solapa. Arrancan las fiestas patronales en honor a Santa Ana, arrancan 7 días ininterrumpidos de fiesta. Pues 7 días que han comenzado a las 12 del mediodía en esta Casa del Reloj donde nos encontramos aquí en la Plaza de los Fueros. El alcalde Alejandro Toquero es la primera vez que tiene unas fiestas de Santa Ana como tal, como primer edil, como regidor de la capital ribera. Nos decía esto. Ha sido un momento mágico, ya tenemos el pañuelo en el cuello, es una maravilla ver cómo hemos homenajeado a la Asociación Española contra el Cáncer. Cómo desde la Plaza de los Fueros les chillaban a ellos. Joder, es que ha sido increíble, ha sido un cohete perfecto. Pues los almuerzos en la capital ribera son ya toda una tradición previa a este cohete por Santa Ana. En los alrededores de esta Plaza de los Fueros son muchas las mesas que vemos y los jóvenes, y no tan jóvenes también, que tratan de coger fuerzas porque el día, desde luego, un 24 de julio aquí es muy, pero que muy largo. Desde primera hora las cuadrillas tudelanas están ya en una mesa compartiendo un almuerzo con todos sus amigos para empezar de la mejor manera las fiestas de Santa Ana. Nos dicen que es el mejor secreto para no desfallecer. Cogen fuerzas para ya que llegue el estallido del cohete. Sí, cogiendo fuerzas para el chupinazo y para pasar unas buenas fiestas. Muy importante, porque luego bebemos mucho y hay que tener algo. Ya hasta la hora de cenar ya prácticamente nada. La mayoría han sido muy madrugadores. Que hemos quedado muy pronto porque tenemos que preparar cositas de la peña, así que ya hemos almorzado y ya aquí recargando un poquito para hidratarnos y ya a la marcha. Un momento que sirve para reunir a todos los amigos antes del estallido de la fiesta. Mira, no es nada, es el preámbulo a lo que va a venir después, porque después es cuando viene lo bueno. Los ingredientes no varían mucho. Huevos fritos, patatas, panceta. Plato combinado de unos exquisitos huevos fritos con unas patatas bravas que son insuperables en este sitio, la verdad, están buenísimas. Mucho vino, mucha gaseosa, cerveza, agua poca y unos buenos huevos. Unos en la calle y otros prefieren esperar el comienzo de la fiesta en sus propias peñas. El mejor secreto para la brasa es tener buena carne y mucha hambre. Venir aquí, hacer unas brasas y enseguida echar la carne para que se vaya haciendo un poquito. Y es que lo importante no es ni lo que se come ni el lugar donde se almuerza. ¡Viva Santana! ¡Viva! Lo esencial es la compañía.